Asociación Psiquiátrica Mexicana, y yo quiero presentarles a mi invitado de este momento, quien acaba de presentar su libro. Él es el doctor Francisco Rafael de la Peña Olvera. Les voy a contar que es médico cirujano, psiquiatra de niños y adolescentes, maestro en ciencias médicas, profesor de psiquiatría y psiquiatría infantil y de la adolescencia, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También estuvo en CONACYT, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, investigador de ciencias médicas y jefe de Departamento de Fomento a la Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, en México. Esto y muchas cosas más. Doctor Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, me dicen Francisco. Francisco, bueno, vamos a decirle Francisco. ¿Por qué los niños? ¿Por qué tanto interés? A ver, aquí está su libro, se los enseño. Psicopatología básica de niños y adolescentes, Francisco Rafael de la Peña Olvera. ¿Tu primer libro? Sí, es el primer libro como autor. ¿Por qué los niños? ¿Por qué tanto interés en los niños y en los adolescentes? ¿Por qué te has especializado en ellos? Es una población vulnerable. Es una población que necesita mayor investigación y que necesita tener elementos para poder hacer diagnósticos precisos y entender la psicopatología más allá de la fenomenología. A ver, explícanos así como con peras y manzanas la patología y la fenomenología. Exacto. La clasificación actual de las enfermedades se basa en los síntomas y en los signos que integramos como síndromes, y nosotros les llamamos trastornos, pero son fenomenológicos. Pero a diferencia de otras especialidades médicas, en psiquiatría tenemos una carencia de los elementos que nos expliquen las enfermedades, que es la psicopatología, y solamente estudiando esta a través de las imágenes cerebrales, la genética, los aspectos neuropsicológicos y medioambientales, podemos equiparar la psiquiatría finalmente con otras disciplinas médicas. O sea, no nada más tratarlo psiquiátricamente, sino en relación a otras situaciones que podrían estar afectando. ¿A eso te refieres? No. Todas las enfermedades tienen un sustrato en donde nosotros podemos identificarlo. Por ejemplo, en la diabetes existen elementos o marcadores biológicos como los niveles de azúcar y otros que nosotros podemos determinar. En psiquiatría tenemos una carencia de marcadores biológicos, y lo que intenta la psicopatología es eso, identificar los marcadores biológicos con los cuales nosotros reconozcamos las enfermedades. Ok, ¿qué es lo que has descubierto? ¿De qué habla este libro en específico? ¿Cuál ha sido tu investigación? Bueno, este libro, más que una sola investigación, es un compendio de un grupo amplio de clínicos e investigadores, no solamente de México, sino también de Argentina, de Uruguay, de Colombia, que han participado para, 1, estructurar las características de los padecimientos; 2, establecer cuáles son las pautas de clasificación de acuerdo a los criterios de la APA, de la OMS y de los criterios de dominio; y 3, hacer una descripción de las evidencias de cada una de las categorías neuropsicológicas, genéticas, imagenológicas y medioambientales. Todos los capítulos tienen ese mismo formato. ¿Por qué no nos platicas de un tema en específico o de un caso en específico, para que puedan entender? De que a mí como mamá, por ejemplo, ¿para qué me serviría tener este libro? Como mamá no te serviría mucho. Es un libro hecho para especialistas. Ah, okay. Es un libro hecho para médicos, para psiquiatras y para psiquiatras infantiles y neuropediatras. No es un libro para médicos generales ni para gente lego. Se requiere conocimiento en el ámbito de la salud mental para poder entender el libro. Es un libro para expertos, ¿no? Y bueno, en particular, un área que a mí me parece interesante de este libro es la dimensión de los trastornos del neurodesarrollo, que es una nueva área que a partir de 2013 surge con el DSM-5, en donde se integran categorías como el déficit de atención, la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista, los trastornos del neurodesarrollo en general. Hablaste de uno que se ha hablado muchísimo, ¿no?, en estos tiempos, que es el déficit de atención. ¿Cómo se debe de tratar el déficit de atención? Bueno, este libro no habla sobre el tratamiento, es un libro exclusivamente sobre los aspectos que integran el concepto de la nosología, de la clasificación y de lo que integra el padecimiento.
El trastorno por déficit de atención es uno de los padecimientos más estudiados en todo el mundo y es importante recalcar que ya no forma parte de los trastornos de la conducta disruptiva, sino que forma parte de los trastornos del neurodesarrollo, igual que el autismo y la discapacidad intelectual. Se caracteriza por una tríada sintomatológica de inatención, hiperactividad e impulsividad, en donde también existen alteraciones en las regulaciones emocionales. Y por ejemplo, en este libro, en el capítulo específico del trastorno por déficit de atención, se abordan los esquemas genéticos relacionados con el mismo, como son los transportadores de dopamina, las imágenes cerebrales y cómo las áreas prefrontales se han estudiado con menor activación, las pruebas neuropsicológicas e incluso los elementos medioambientales relacionados. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. También entonces los invitamos a todos los que están estudiando medicina, por supuesto, este puede ser un libro interesante para ellos. Y pues gracias. ¿Algo más que quieras mencionar o compartir con los que están del otro lado empezando esta carrera? Pues muchas gracias a ti por la entrevista y espero que todos disfruten este libro. Gracias. El correo electrónico de institucional es adolesc, ADOLESC, @IMP, Instituto Mexicano de Psiquiatría.edu.mx. Twitter. No tengo.